Constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Ya nos pueden acompañar en todas nuestras plataformas. De hecho, acabamos de empezar ya la transmisión a través de Facebook Live. También pueden estar con nosotros a través de 93.5 FM en la radio. Pueden observarnos esta noche a las 7:30 en Canal 2. Y pueden también hablarnos a través de la plataforma 899359935 de WhatsApp. Y pueden escribirnos en Twitter en @monumentalcr o en mi Twitter también, que es Randall Rivera V con doble L. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Don Gerardo Corrales, economista, es nuestro invitado de esta tarde. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Randall, gracias por la oportunidad. No, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Ayer hablábamos de sus propuestas para sacar esto adelante. Y bueno, a mí lo que me preocupa es que realmente, don Gerardo, el tiempo se va achicando, se va apretando muchísimo. Y no es que no pase nada en este tiempo, sino que pasan cosas malas. Nuestra deuda baja, ahora estaba revisando el presupuesto nacional y los recortes que quieren hacer algunos partidos. Recibimos mensajes contradictorios del Poder Ejecutivo. Por un lado, su fracción en la Asamblea Legislativa se niega a hacer recortes. Por otro lado, el ministro Prieto de Presidencia orquesta, digamos, una defensa completa de los presupuestos. Y por otro lado, le regalan a los educadores 28,000 millones que les pagaron de más. Entonces, es como si yo fuera un observador externo, pensaría, primero, perdón por usar una palabra tan común, que somos unos habladores, pero además de ser unos habladores, que ni siquiera nos hemos decidido qué hacer. Don Gerardo, ¿cómo lo ve usted? Muy buena tarde. No, yo lo veo igual que usted, pero incluso más preocupado porque hoy el mundo, como usted muy bien sabe, es virtual y todas las noticias están en tiempo real. Entonces yo, al igual que usted, me visualizo en un escritorio en Nueva York analizando los riesgos soberanos país para recomendarle a mis clientes dónde colocar recursos o dónde vender papeles. Y cuando usted empieza a ver, como usted dice, señales contradictorias y un problema serio que tenemos de liquidez que se va achicando en el tiempo y una advertencia de las agencias calificadoras reiterativa, la última en marzo, que nos hacen un downgrade, una rebaja de calificación de cumplimiento de pago de obligaciones a B, y nos dice que en 6 meses regresan, o sea, ya están entre nosotros, y que nos hacen una advertencia de un outlook, una perspectiva negativa, en caso de que no tomemos medidas para resolver el problema fiscal, nos darían una nueva rebaja. Con todo el dolor del alma, yo no veo cómo podemos escaparnos de una nueva rebaja y del nerviosismo que se está dando, que ya se refleja así en una caída del valor, del precio de los títulos costarricenses de un 10% prácticamente en una semana, y el ciudadano podría decir, ¿y a mí qué? No, claro que a nosotros qué, porque eso es el valor de nuestras pensiones, es el valor de las reservas de seguros, es el valor de las reservas de los bancos, y al final es el atractivo para que inversionistas extranjeros miden el riesgo país, decidan venir a Costa Rica a invertir. Déjeme saludar a doña Ligia Retana, que es una fiel oyente, la mamá de un buen amigo mío, Adrián Valverde. Así es que, doña Ligia, un saludo y un abrazo para usted, y a Liliana Morera, que nos estaba reportando sintonía también en Cartago. ¿Le parece que, don Gerardo, que de alguna manera tal vez estoy partiendo de mi visión, y es que yo sí creo que le ha hecho falta al gobierno comunicar con claridad que estamos a la orilla del abismo? Es decir, yo entiendo que las malas perspectivas no venden en política, pero hay momentos en que usted tiene que decir, bueno, nos queda un mes porque
no voy a tener ni para pagar salarios públicos. Sí, yo coincido con usted y bueno, y saludos a la señora. Yo no sabía, yo conozco muy bien a Adrián Valverde, gran amigo, un gran saludo. Tiene un gran hijo la señora. No, igual coincido, Randall. Yo creo que se ha fallado muchísimo en esta administración desde el punto de vista de comunicación. No se sabe comunicar y en vez de tranquilizar, más bien se va llenando de nerviosismo el sistema. Yo creo que desde un principio era muy sencillo decir, vean, aquí tenemos un problema, Houston, tenemos un problema. El presupuesto del 2021 son 20,000 millones de dólares y los impuestos apenas son 9,000. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar 11,000 millones de dólares? Y si los que andan en la calle tirando piedras dicen no queremos Fondo Monetario y no queremos créditos externos, yo les pregunto, ¿de dónde van a sacar 11,000 millones de dólares anuales? Sí, de hecho, don Gerardo, yo a veces me pongo un poco quisquilloso. Tengo que confesarle que esta mañana, mientras leía el proyecto de presupuesto nacional, me decidí a hacer una presentación para ir entendiendo y acompañándola en el programa. Así es que le voy a pedir permiso para compartir un momento, porque creo que nos podría ayudar muchísimo. Este es uno de los datos. Podría haber cambiado algo en las últimas horas por las mociones, pero realmente podríamos ir avanzando. Lo saqué del documento oficial. Para entender un poco la gravedad de lo que está pasando, el PIB, todo lo que producimos, todos los costarricenses, es decir, que si don Gerardo y yo y usted que me escucha, todo lo que ganamos el año, vamos y lo ponemos en una fila de plata en la Plaza de la Cultura, ese es el Producto Interno Bruto, lo que todos producimos. Como lo vemos en 2019, tuvo un buen año, ¿verdad? 36 billones 295,619. En 2020 se cayó evidentemente y se está pensando en una recuperación para 2021, pero sin llegar a los datos de 2019. Y esa caída es particularmente fuerte, don Gerardo. Sí, y es la responsable de que la recaudación tributaria se haya caído 2,5 puntos del Producto Interno Bruto. Precisamente lo que el presidente quería en la convocatoria de la mesa multisectorial. Ideas para ver cómo se logra bajar el déficit primario en 2,5 del PIB. Bueno, una de las ideas evidentes es, si usted reactiva la economía, podríamos recuperar esa base tributaria que perdimos de 2,5% del Producto Interno Bruto. Y lo que es peor, don Randall, yo quisiera equivocarme, pero a mí me parece que esa contracción de 5% para el 2020 se está quedando corta, porque lamentablemente los bloqueos hicieron que el país aumentaran las pérdidas. Ya el Fondo Monetario en su último informe dice que Costa Rica va a caer 5,5%. Entonces, no sé, yo desde marzo había dicho que lamentablemente mi estimado era entre 6 y 7% caída. Sí, que si ustedes lo notan, en la segunda fila dice PIB real variación, es justamente, digamos, de 2018 a 2019 hubo un crecimiento de la producción de 2,10%. En 2020 efectivamente se está proyectando al cierre una caída del 5%, que yo también, don Gerardo, creo que va a ser mayor. Y tiene razón usted, en este dato no están incluidos, digamos, las últimas afectaciones que hubo con bloqueos, que claramente no le hicieron ningún favor al país. Y si nosotros vemos la proyección al 2021, que es un aumento del Producto Interno Bruto de 2,3%, igual tenemos un déficit, digamos, ahí una caída del 2,7% en términos reales. Es decir, que ni siquiera en 2021 vamos a poder recuperar lo que caímos en 2020, siendo un 5%. Ahora siendo más, pues realmente es preocupante, don Gerardo. Sí, porque nuestra base tributaria está concentrada, a pesar de que tenemos más de 100 impuestos, son 3 impuestos los que explican la mayoría de la recaudación. Más del 70% de la recaudación está en el impuesto a las utilidades de las empresas, en el impuesto a los salarios de los colaboradores públicos y privados, en el impuesto al valor agregado y en el impuesto de aduanas. De manera tal que si no hay actividad económica, hay menos ventas, hay menos ingresos, hay menos consumo, hay menos facturación y por lo tanto menos recaudación, que es la que hace
que el déficit fiscal, que ya venía mal, 7% el año pasado, se había incrementado 3 puntos. O sea, uno podría decir que el COVID explica del déficit de 10 puntos el 30%, pero ya veníamos con un 70% heredado. Sí, por eso es que yo creo que el presidente de la República, siempre que sale hablando, él intenta colocar el mensaje de que la crisis causada por el COVID, yo incluso cuando hacemos notas aquí en Monumental, cambiamos la palabra a la crisis agravada por el COVID. Metí aquí la inflación porque me interesaba preguntarle algo. Ayer, esta semana se dieron las propuestas de aumento para el sector privado, que es un ajuste. No es un aumento en sí, es un ajuste por costo de la vida. Ayer los patronos hicieron una propuesta del 0,30% de aumento, pero los sindicatos están llegando a 1,67 incluso de aumento. Y yo sigo pensando, para el odio generalizado que alguna gente me tiene, que viven en otro planeta, don Gerardo. Sí, porque imagínese que en una situación donde, como usted muy bien lo pone en este cuadro, la producción más bien está cayendo, los empresarios ven cómo sus mercaderías no salen de los inventarios, sino que más bien se acumulan mercaderías, lo que tenemos entonces es una contracción de demanda y más bien hay una deflación que se llama, no hay inflación. Estamos en una deflación, o sea, las tasas de inflación, de crecimiento de los precios en los últimos meses han sido negativas. Entonces, venir a pedir que aparte de todo el ajuste negativo que han tenido que echarse al hombro las empresas, las MIPYMES, que me ajusten el salario según los sindicatos, 1,5, 2 puntos por ciento, es totalmente injustificado. Yo no veo cómo no ven la realidad. Claro, el problema está en que si usted ve los números de un desempleo de 500,000 personas, se pasó ahora a 700,000 y de un subempleo creciente a alrededor de 300,000 personas, de ahí todo ha sido en el sector privado. Entonces, como que todavía en el sector público no han logrado aterrizar los sindicatos de que estamos en media crisis. Sí, de hecho, aquí coloqué algo que usted mencionó antes, que es la caída de los ingresos. En 2019 tuvimos un ingreso de 5.362.976 millones de colones. En 2020 caímos de manera importante a 4.705.287. Y en 2021 la proyección, que insisto, es con términos bastante alegres, incluso no podríamos recuperar siquiera los ingresos que tuvimos. Es decir, esto habla de que si usted hoy, como lo vivimos muchos privados, nos quitan el 25% del salario, que más o menos esa caída, bueno, un poquito menos, nos quitan el salario y sabemos no que los años nos lo van a recuperar, sino que ese 25 nos van a recuperar un 10, un 15, es en términos generales lo que Costa Rica está viendo con el ingreso y lo que refleja. Esos datos son, insisto, sacados del presupuesto nacional presentado en la Asamblea Legislativa. Don Gerardo, la caída de ingresos es dramática. Sí, la Contraloría lo había advertido, ¿verdad? En su revisión que hizo en el mes de julio, en la proyección que hizo, traducido en dólares, porque tantos ceros en colones a uno le cuesta dimensionar. No, a mí me costó escribirlo. No sé. Son más o menos 1.200 millones de dólares que han dejado de entrar al fisco, y entonces, como en cualquier empresa o en cualquier familia, si yo estuviera en los zapatos del gerente del BAC y mis ingresos se caen en esa dimensión, yo reúno a todo el personal y les digo, tenemos un serio problema, no podemos seguir como si nada hubiese pasado. Empecemos a meterle tijera a los gastos, porque los ingresos se cayeron 1.100 millones de dólares. Y aquí, pues, quiero darle mérito a don Francisco de Paula Gutiérrez, economista, profesor de INCAE, amigo, quien en mi memoria fue de los primeros que yo escuché a principios de marzo, cuando arrancaba esta pandemia, llamando la atención, advirtiendo que sí, era muy importante atacar el tema del bono proteger y de los temas de salud, pero que no descuidáramos el recorte al gasto. Es más, él dijo, ¿por qué el señor presidente no reúne ya en marzo a
todo su gabinete y les dice, tráigame en el presupuesto con un recorte de un 10-20%. Entonces yo hoy digo, 6 meses después, ¿por qué no le hicimos caso a Guti? Sí. Bueno, y lamentablemente el país tiene un montón de experiencias de por qué no hicimos casos. Vea, este otro se lo puse en términos porcentuales, para que no nos enredemos con tantos ceros, don Gerardo. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde van a venir los ingresos en 2021? Ojo que la economía del país, no sé si el mundo se comporta así como se comporta Costa Rica, casi 9 de cada 10 colones de los que contamos vienen de impuestos. Es decir, aquí yo hice el gráfico de impuestos viene 88.40, de contribuciones sociales el 8.70, de ingresos no tributarios el 2.60, de transferencias 0.3. Este es el pastel, de dónde agarra plata el gobierno. Y está basado en el cobro de impuestos, don Gerardo. Sí, y de esos impuestos, como le decía, hay 3 que representan la mayoría. Ahí está, vea, yo le leí la mente. Sí, es renta, es IVA y es aduanas. De hecho, de ahí se deduce que una de las medidas inmediatas que tenemos que hacer es simplificar el sistema tributario. Cuesta mucho tributar en Costa Rica, más de 100 impuestos. No solamente para el contribuyente, y por esa razón, a veces se le va a uno el momento y aparece moroso y de repente sale el cobrador de la caja y lo tira ya a los medios y que uno está moroso. No, es que no se facilita el pago de las contribuciones. Y 2, la administración es carísima, el tener que administrar más de 100 impuestos. Entonces lo que uno debería ir es a promover un esquema muy sencillo de renta global, donde se graben todos los ingresos a una misma tasa única, que es lo que llaman algunos el flat tax. Uh-huh. Bueno, que uno esperaría, porque realmente aquí ni siquiera renta presuntiva existe. O sea, es decir, realmente es muy complicado. Yo hice este gráfico leyéndolo la mente, dichosamente. Aquí convergen IVA y renta, pero también incluye el IVA que se paga en aduanas. Solo esos dos son el 72.40%, ¿verdad? Y cuando usted mete 5 más, que son IVA, renta, impuesto a los combustibles, el selectivo consumo y el de propiedad de los vehículos, tiene un 90,70% de todos los ingresos por impuestos. Y nos habla lamentablemente, don Gerardo, de un ecosistema particularmente complejo para generar ingresos al Estado. Sí, es interesante, yo lo felicito porque vi ayer el video muy didáctico de la convención colectiva que se firmó con los sindicatos de educadores. Gracias, y creo que esto ayuda mucho a la ciudadanía a entender el problema. Yo he estado insistiendo, me enseñaron eso en el INCAE. El primer curso que uno recibe en el INCAE es análisis de casos. El profesor Julio Sergio Ramírez nos decía, usted no puede empezar a buscar soluciones si no sabe cuál es el problema. El problema que tenemos nosotros no es si X persona se reunió, se sentó con Guido o no se sentó con Guido, que era yo, quién paró los bloqueos, usted, yo. No gastemos el tiempo en eso. Ese no es el problema. No desenfoque a la gente. El problema es que usted me está presentando un presupuesto de gastos de 20,000 millones de dólares y los ingresos, la mayoría que viene de impuestos, 90% de impuestos, solo dan para 9,000. Entonces dígame cómo vamos a cerrar el hueco fiscal. El hueco fiscal son 11,000 millones de dólares al año. Claro, yo le agradezco el detalle, pero es que realmente me parecía, cuando uno habla del presupuesto nacional, es más, voy a arriesgarme diciendo que la mayoría de gente que habla del presupuesto no lo lee y uno tiene que leerlo para entenderlo, pero además no se vale que yo venga a entrevistarlo esta tarde, por ejemplo, sin conocer a fondo. Aquí está la distribución, este gráfico, la distribución de los impuestos. El 35,50% viene del impuesto de la renta, el 36,90% viene del IVA, el 11,30% de los combustibles, el 3,80% de los vehículos y el 9,20% de otros. Ahí es donde entendemos por qué siempre para el gobierno y para la administración es mucho más rico jugar solo con esos dos impuestos, ¿verdad? El IVA o renta, porque un pequeñito movimiento porcentual le genera al país un ingreso muy fuerte, pero además hay un impacto en mucha gente al mismo tiempo, Gerardo. Sí, qué dicha que lo ponen. Déjeme aprovechar este gráfico
porque en su programa, y siempre que yo salgo a hablar de esto, me bombardean, ¿por qué no se refiere a la evasión y a la elusión? A ver, la elusión es una optimización del pago de impuestos porque la ley lo permite. Básicamente impuestos que son deducibles, por ejemplo los intereses. Usted puede con una deuda rebajar los intereses, no son gravables. Eso se llama la elusión. Y la evasión, sí, es cuando usted ilegalmente evade el pago de impuestos, y eso es penal. Bueno, hubo un estudio hace aproximadamente 4 o 5 años, un preliminar de la tributación que decía que la evasión y la elusión representaban 8 puntos del Producto Interno Bruto. La mitad por elusión y la mitad por evasión. Pero después de eso vino la ley de fraude fiscal y vino la factura electrónica. Sigamos el razonamiento. Después vino el Fondo Monetario, el Banco Mundial, hicieron un cálculo de nuevo y no les dio 8%, les dio 4%. Bueno, pero no importa. Cuando alguien va a comprar y el comerciante le dice, ¿con factura o sin factura? Y usted le dice, no, sin factura. Por Dios, esa pregunta ni se debe hacer. Tiene que pedir la factura, porque si no, usted está haciendo un evasor. Es que a veces creen que el evasor es el multimillonario, empresario, monstruoso. No, eso es evasión. 2, el 50% de la población ocupada hoy en Costa Rica, del 1.800.000 ocupados, la mitad está en la informalidad, son evasores. La mitad de la fuerza laboral son evasores porque no están pagando impuestos ni cargas sociales. Muchos no porque les gusta ni por voluntad. De ahí es que no les da la cobija y entonces tienen que tirarse a la informalidad. Entonces cuidado con el mensaje de los sindicatos que es que la evasión es por los grandes multimillonarios, pero no importa. Suponga que es así. Bueno, señores sindicatos, ¿por qué no le dicen a la tributación cuál es la fórmula mágica? ¿Cómo es que ustedes van a chipar un botón y recaudar 8 puntos del PIB? Acaban de hacer una denuncia de padre, madre y 2 hijos por evasión tributaria y les metieron 10 años. Cuando yo pregunto a don Carlos Vargas, director de tributación, ¿cuánto van a recaudar por esa evasión? Y me dice 380 millones de colones. Cuando yo le digo cuántos casos más hay de evasión en el proceso legal, y me dice hay 25 casos más. Cuando le pregunto cuánto es el monto de todos esos casos de evasión, 36 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es? 8 puntos del Producto Interno Bruto. 5.000 millones de dólares. Que me vengan a decir dónde están esos 5.000. En la propuesta que yo le mandé en carta abierta al presidente, les compro la propuesta a los sindicatos y les digo, bueno, no pongamos 8, pongamos 2% del PIB en 4 años, con herramientas digitales, con herramientas de Big Data, con fortaleza legal, con cultura de pago de impuestos, porque aquí la cultura es no paga impuestos. No, empecemos desde los niños, que los impuestos, en el tanto en que generen aportes, productividad, no que vayan al canasto de gastos corrientes, entonces la gente está dispuesta a pagar. Pero sí, aquí hay un tema tributario, arrancando por ahí, que nos da 9.000 millones de dólares en total, pero el gasto son 20.000. Sí, de hecho, don Gerardo, me quedé con algo que dijo. La elusión es cuando usted no paga porque la ley se lo permite, ¿verdad? Correcto. ¿Una exención es elusión? Sí, hay una ley de exoneraciones que permite eludir 5.45 del Producto Interno Bruto antes de que se aprobara la nueva ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Con la nueva ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se quita la exoneración de servicios, que eso eran más o menos 2 puntos, 2,5 puntos del PIB. Quiere decir entonces que ahora la exoneración total representa como 3,5, de los cuales zonas francas es 1%. 1% del PIB se explica por la exoneración de zonas francas. Y el resto, de ahí, hay un montón de exoneraciones, muchas relacionadas con el IVA, por ejemplo, en seguros, en lo que es educación privada, en lo que es temas de salud privados, canasta básica. La canasta básica apenas paga un 1%. ¿Qué el aguinaldo, el salario escolar? Claro, ¿qué se hace en otros países como México, Brasil, Colombia? Aplicaron el IVA pobreza. Todo mundo paga el 13 o el 16% de la canasta básica. ¿Por qué? Se ha demostrado que más del 85% de esa canasta básica la consumen los ricos.
Sí. Entonces, no se vale que los ricos estén exonerados. Se les sube a todo mundo, se quita la exoneración de la canasta básica y el gobierno busca un mecanismo para devolverle, para retribuirle a los deciles más bajos, los primeros 3 deciles, el IVA que pagaron. Sí, sí, a mí yo siempre he comulgado más con esa, es más, yo llevaría todo al 13, incluyendo los servicios de salud, realmente, bueno, todo así, parejo 13 y no tenernos esa jugadera. Pero Gerardo, aquí estamos viendo cómo ha caído la recaudación en términos del PIB. En 2018 tuvimos una recaudación del 4.9, en 2019 del 5.10, 2020 4.6 y 2021 incluso vamos a caer un poquito más del 4.5, que se explica, supongo, y en términos de lo que viene explicado además en el presupuesto nacional, en que ha caído cae la economía y por lo tanto caen los impuestos. Este es el IVA. Ve qué interesante, el IVA en particular tuvo un incremento 2018-2019 porque se convirtió de impuesto de ventas a impuesto al valor agregado. Llegamos a 1.634.985 millones. Pero en 2020 hay una caída que curiosamente, y aquí es donde le quería preguntar, yo esperaba que fuera más grande y no es tan grande. O sea, pareciera porque en renta sí hay una caída importante, pero en IVA no. No, es que, don Randall, recuerde que el IVA entró a regir a partir de julio del 2019. ¿Sí? Entonces, en la primera parte del año 2019 claro, no tuvimos el IVA ampliado. Claro, ahora sí lo estamos teniendo. Lo que usted me dice es que debimos de haber crecido mucho más porque tuvimos todo el IVA. Exactamente, sí, señor. Ok, ahí queda explicado. Este es el impuesto a los combustibles, hubo una caída importantísima, por supuesto, el país cerrado en 2020 y a este quería llegar. Los ingresos del gobierno para el 2021, según el presupuesto nacional, son 5.165.604 millones de colones. 5. Los gastos son 11.448.569. Aquí uno puede notar cómo el 54,9 de los gastos se va a financiar con deuda, porque no hay ingresos para financiar todos los gastos. Este gráfico que me quedó tan chiva, porque me quedó chiva vivo ahí, en 3D, este gráfico que me quedó tan chiva, don Gerardo, explica buena parte, me parece a mí, del gravísimo problema que tenemos en Costa Rica. Gastamos mucho más de lo que tenemos. Sí, señor, y ese fenómeno viene desde el año 2007, donde tuvimos el último superávit fiscal, 0.6 del Producto Interno Bruto, y un superávit primario prácticamente de 4 puntos. O sea, que el país sí tiene la capacidad de volver a superávits. Y a partir de ahí, en vez de entrarle al problema, decidimos cubrir los huecos, los déficits, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos del PIB, a pura deuda. Violando, a propósito que está de moda, mencionar, es que está violando la institucionalidad, está violando nuestra Carta Magna. Por Dios, señores, no seamos tan hipócritas. De ahí, la Carta Magna en el artículo 176, en el capítulo de Hacienda Pública, arranca diciendo no se pueden aprobar presupuestos en donde los ingresos no coincidan con los gastos. Gerardo, y los hemos venido aprobando. Sí, sí, por supuesto. Esta es la proyección 2021, este es el dato 2021, el que estamos viendo en pantalla, para la audiencia. Pero este año, ¿hasta cuándo nos alcanza lo que tenemos? Este año, porque este es el 2021, pero en 2020 tenemos suficiente para cerrar el año. Bueno, esa es mi preocupación porque el cierre del año, el Ministerio de Hacienda lo suponía con cerca de 3.000 millones de dólares de créditos externos. Y de esos 3.000 millones de dólares solo han entrado 1.000, que fue el crédito rápido del Fondo Monetario Internacional y el crédito de la Corporación Andina de Fomento. Faltan de aprobar 2.000 y restos millones de dólares, que coinciden más o menos con las necesidades de pago de deuda que se vencen de aquí a diciembre como 1.700 millones, más intereses, más aguinaldos, más salarios, más pensiones,
Y de ahí, yo por eso digo, cuando se tira Albino a la calle a decir no al Fondo Monetario, no a los créditos externos, yo le pregunto, don Albino, ¿y de dónde le van a pagar a los 330,000 funcionarios del sector público si no hay plata? ¿O qué quiere? ¿Que traigamos todos esos 11,000 millones de dólares al mercadito interno financiero, cuya riqueza total de todo el sector privado son 40,000 millones de dólares que ya están colocados en préstamos y en bonos, y que esa suma crece por año 2,500 millones y la necesidad son 11,000? ¿Hacia dónde tiraría las tasas de interés, las cuotas de crédito de las familias y de las empresas si se trae esa deuda al mercado interno? A menos de que aquí las tasas de interés son prácticamente el doble de la plata que nos están ofreciendo los organismos multilaterales, que es plata a 10 años a una tasa de interés entre el 1 y el 3%. Sí, yo no sé por qué a veces quienes no han pasado por el sector privado les cuesta un poco entender esto. Es decir, si Central de Radios viene ahora en la tarde, su gerente me dice, mira Randall, tenemos un problema, se nos cayeron los ingresos un 20%, tenemos varias opciones, y lo harían a la brevedad, de decirme, mira, o te despedimos a vos y a uno de los periodistas, por ejemplo, digo, para que siga siendo rentable la empresa, o de ahí acordemos un rebajo salarial de 20% para todos ustedes, pero no despido a ninguno. Eso se solucionaría muy rápido. Aquí lo que yo siento que a veces no entienden los funcionarios públicos es que cuando dicen, no, es que no podemos recortar el gasto, yo no logro conectar si esa persona está pensando que eso que me está diciendo le va a costar el trabajo a él, no a mí, es a él al que le va a costar el trabajo. Es decir, cuando los funcionarios públicos se tiran a reclamar por la ley de empleo público, lo que no saben es que el Estado va a ser insuficiente, por ejemplo, para pagar su salario, y muy probablemente se quede sin poder pagar su salario. Esa es la conexión que yo veo asustado que no logran hacer, don Gerardo. Sí, efectivamente. A ver, para mí el 2020, bien o mal, está cubierto. O sea, como le digo, hay una lista ahí de préstamos externos muy atractivos en plazo y en tasa de interés, y yo creo que con la plata que ingresó de los 500 millones del Fondo Monetario, facilidad rápida, que no querían aprobarla, y con la plata que sobró del eurobono pasado, logramos salir del 2020. Pero sí, la preocupación viene para el 2021, porque en el 2021 creo yo que ya no va a haber tanta plata barata disponible de multilaterales, en cuyo caso el Ministerio de Hacienda va a tener que cubrir sus necesidades en el mercado interno, y hay que evaluar la posibilidad de eurobonos. Yo todavía creo, si tengo la gran esperanza, lo creo absolutamente, que podemos evitar el default. Yo no soy tan irresponsable como otros que andan presagiando que vamos a tener aquí una situación apocalíptica de incumplimiento de pagos. No, yo creo que el gobierno sigue siendo responsable en el manejo de las finanzas, y que estos fondos que han entrado le ayudarán a cubrir, y que sí, lo he explicado abiertamente, para fortuna nuestra, que el 80% de nuestra deuda es interna, y que de ese 80%, 70% está en manos del mismo sector público. Yo sí le conversé a don Elian Villegas que reconsiderara una reingeniería financiera, el poder decirle a estas entidades que cambien las amortizaciones del próximo año por un nuevo bono a 5 años plazo, que le quite 3-4 puntos del PIB al flujo de caja del gobierno, y por qué no una negociación de tasa de interés, porque esa deuda interna está al 10% en dólares y la deuda externa está al 5%. Y conociendo a don Elian, yo creo que él lo va a hacer, es lo lógico que se haga lo más pronto posible, y con eso sí nos quitamos una presión inmensa y espantamos todos estos Nostradamus del default costarricense. Sí, de hecho, si me permite, un día de estos hice un gráfico sobre a quién le debemos, y ahora que lo trae a colación creo que vale la pena. De lo que debemos en deuda interna, que por cierto es el 77% de nuestra deuda es interna, el 23% es externa. De la interna, cuando yo veo en manos de quién está la deuda, bueno, el 44,7% están operadoras de pensiones, el 22,32% están entidades públicas no financieras, el 13,1% está en bancos públicos y privados, el 5,75% son compañías aseguradoras.
el 0.80 entre fundaciones y universidades. Uno puede negociar, don Gerardo. Digo, el Estado puede negociar con esta gente y decir, vea, se me vence el otro año, bájame un poquito, pues si no vamos a llegar a que no le pague. Exactamente, es que no hay mucha alternativa. Si usted le dice a la Caja, a los bancos del Estado, a las operadoras de pensiones, a el INSS, que son grandes tenedores de títulos del gobierno, vean señores, si no tenemos una salida racional, de lo que va a suceder es que o les tengo que pagar con un descuento o del todo no les puedo pagar. Y uno sabe, porque yo vengo del sector financiero, que uno está renovando a 6 meses, un año, que no necesita todos los vencimientos, todas las amortizaciones. Entonces déjeme ver sus flujos de caja, hagamos un análisis de sus flujos de caja. Las operadoras de pensiones complementarias, como son recientes, la mayoría de la gente todavía no se está pensionando, entonces no requieren todos los vencimientos, y entonces sí busquémosle una reingeniería, que la he llamado yo, una refinanciación, emitamos un nuevo bono, tal que ustedes me tiren un 80% de esos vencimientos a 5 años y un 20% a un año. Eso le quita, don Randall, 4 puntos del Producto Interno Bruto al flujo de caja. Eso haría dormir a don Elian tranquilamente, claro. Y poder entonces pensar en reformas estructurales. Imagínense la presión que está teniendo el Ministerio de Hacienda y la Tesorería de saber que el próximo año se me vencen casi 5,000 millones de dólares y que eso es un crecimiento del 50% en la amortización. Eso es imposible. Yo creo que se ha actuado irresponsablemente de los dos lados, tanto del lado de los inversionistas como del lado del emisor, y que lo que más corresponde es sentarse y buscarle un plazo de repago racional que tenga sentido financiero, y dos, siempre voluntario. Esto no puede ser mandado, esto es un tema voluntario. Decirles que reconsideren de la tasa de interés, que es obscena, 10% en dólares contra una tasa de deuda externa del 5%. Sí, es curioso, porque yo sí creo que los inversionistas se han aprovechado, indudablemente, y que la tasa de usura se la plantearon al gobierno, y el gobierno cayó fácilmente. Yo lo que no entiendo es que en medio de este panorama, este es el dato que no entiendo. Debe ser que como usted y yo compartimos raíces cartagas, y creo que todo el país, hay mucha gente en el país que comparte esto, pero creo que usted y yo también. A mí me programaron en mi casa para la ración arroz y frijoles. Es decir, cuando había una situación complicada, había que tomar medidas extraordinarias y específicas, y había que hacerlas y punto, no había ni siquiera discusión. Y yo no veo que la situación actual se compare con ninguna anterior que hayamos vivido. Y aún así, el presupuesto 2020-2021 me aumentan 4.8%. Si tenemos deflación, significa que ese aumento es en términos reales, es decir, que no es un ajuste por inflación, sino que hay un aumento real del presupuesto nacional. Y yo no entiendo cómo un presupuesto aumenta cuando usted está en crisis. Bueno, hay dos aclaraciones, don Randall. Sí, efectivamente coincidimos. Yo soy raíz Cartaga, soy de Paraíso, y a mucho orgullo yo vengo de excusado de hueco, que los muchachos no saben ahora que es un excusado de hueco, y de piso de tierra. Y en mis tiempos, cuando había dificultades, mi papá, que era el jefe del estanco de Paraíso, yo no quiero pasar otra vez por el estanco de Paraíso, que fue la crisis de los 80 con Carazo, que había que hacer fila para conseguir frijoles, arroz, pollo. Mi mamá tenía que complementarle el ingreso siendo costurera y vendiendo helados de palillo. Todo el mundo la pulseaba, ¿verdad? Igual, venimos hechos a esa manera. Lo que pasa es que las nuevas generaciones, creo yo, que cuando uno no pasa crisis, no entiende. No, aquí hay que hacer dos ajustes. Uno, recuérdese que en este presupuesto 2021, por primera vez, se consolidan 80 órganos desconcentrados. Entonces, el presupuesto en las primeras páginas es confuso porque está comparando 21 con 80 órganos consolidados y el 20 no. Está bien, pero ya le permito que me explique, porque yo me cuidé de eso. ¿Y sabe cómo me cuidé de eso, Gerardo? Y me lo explica, por favor, y le agradezco mucho, porque cuando puse esto, me fijé en los órganos desconcentrados. Pues yo decía, suave, ¿cómo voy yo a hacer para comparar un año de presupuesto sin órganos desconcentrados con un año de presupuesto con órganos desconcentrados? Y entonces lo que encontré, y se lo voy a leer para que
para que me corrija si es necesario, por supuesto. Nada más denme un segundo para llegar a la página, porque ya no la encontré de todo el presupuesto. Saber servicio a la deuda, calificaciones, calificación riesgo, composición deuda, están ingresos. Permítame un segundo porque aquí lo tengo en la otra computadora, porque era un tema que quería tocarle directamente. Transacciones financieras, municipalidades, gasto de capital, aquí está. Ok, dice, permítame, ya, es que no quiero caer en otro tema, porque necesito que me aclare este. Vamos a ver, dice, ok, dice, es importante, ok, el ajuste realizado consistió en eliminar a los datos de 2020 del gobierno central el monto de las transferencias de las OD, órganos desconcentrados. Posteriormente, con información remitida por la Contraloría de la República de los presupuestos de los OD, se eliminó el monto de las transferencias que se giran entre los mismos OD. El monto resultante corresponde al presupuesto de gastos de los OD, monto que se suma al ministerio al que está vinculado. Es importante aclarar que los siguientes análisis por calificación institucional económica se elaboran considerando los ajustes indicados en el párrafo anterior. Y el párrafo anterior lo que dice es: el presupuesto 2021 contempla la incorporación de 50 nuevas entidades incluidas con programas o subprogramas en los ministerios a los cuales estaban vinculadas, es decir, las OD, lo que implica que los ministerios asuman nuevos gastos a partir de este ejercicio presupuestario, pues si bien en años anteriores existía un monto por concepto de transferencias, esos montos no cubrían la totalidad de los presupuestos de los órganos desconcentrados, por lo cual al incluir los gastos que se financian con esos ingresos de otras fuentes adicionales a las transferencias de gobierno, fue necesario realizar un ejercicio para ajustar el 2020 con el objetivo de incorporar la totalidad de los presupuestos de los órganos desconcentrados, de no duplicar el gasto y analizar las variaciones del presupuesto. Es decir, de hecho se hizo agosto, creo, el corte. Ahí es que bueno, aquí está el presupuesto de ingresos de la República para el ejercicio presupuestario 2021 es de tanto, lo que representa un aumento del 4,8%. Muestra el monto por título presupuestario y el del actual de 2020 y el proyecto de presupuesto 2021 considerados al mes de junio. Es decir, yo lo que entendí de este párrafo es que habían considerado a la hora de establecer esa comparación lo que usted me está diciendo, Gerardo. Sí, es una complicación contable que, al igual que usted, yo quedé bien confundido con el texto que usted acaba de leer. Y entonces lo que hice fue llamar a don Isaac Castro, que es el viceministro de Hacienda, quien muy gentilmente me explicó los datos. No, lo que le quería decir es que sí, si usted tomó los 80 entes desconcentrados ajustados 2021, está bien. Pero ojo que ese 4,8% de aumento precisamente lleva el tema de las amortizaciones. Okay. El presupuesto lleva las amortizaciones y las amortizaciones de presupuesto 20 a presupuesto 21 están creciendo 33%. Okay. Por lo mismo que le estoy diciendo que en solo un año las amortizaciones de deuda interna se dispararon respecto al real un 50%. Si yo le quito a ese presupuesto las amortizaciones y me quedo con el comportamiento de lo que se llama el gasto primario, que es básicamente el gasto en bienes y servicios, intereses y gastos de capital, sí hay una reducción. Hay que reconocerle a la administración que presentó un presupuesto con una reducción como de un 5% respecto al presupuesto anterior. Pero la carga de la deuda y las amortizaciones tan severas hacen que no se vea una mejora en las cifras. Si don Elian pudiera renegociar otra vez las amortizaciones, que son 5,000 millones de dólares, y tirarlas, ¿verdad?, a 5 años, lo que en este presupuesto debería aparecer, en vez de 5,000 millones de dólares, lo que debería aparecer son 1,000 millones de dólares. Y con eso se vería una rebaja significativa que causaría un mood, que causaría, ¿verdad?, un ambiente positivo en la opinión pública. El problema es estar presentando números que financieramente no tienen ninguna lógica de poder comprometerse a hacer pagos
de deudas en un año de esa magnitud. Además con los mensajes contradictorios, como firmar una convención colectiva en media situación. Vea, aquí está el cuadrito de lo que sube. Yo me pregunté qué sube en el presupuesto nacional. Bueno, ¿qué sube en el presupuesto? Sube la deuda, ¿verdad? Que es el 22,1%, aumenta, perdón, en 22,1%, pero ojo el cuadrito de la derecha que es el peso relativo en la deuda. Es decir, no es lo mismo que yo le aumente el presupuesto al COMEX a la deuda, no, perdón, el peso relativo en el presupuesto. No es lo mismo que yo le suba el presupuesto al COMEX que le suba el presupuesto al MEP, porque el MEP me representa un pedazo más grande del presupuesto nacional. Entonces, la deuda tiene una variación de 22,1, pero pesa un montón, 42,3 de peso relativo, pero suben la deuda 22,1, el MEP 4,5, los regímenes de pensiones 1,9, el Ministerio de Seguridad 1,9, la Asamblea Legislativa 10%, la Presidencia de la República 1,7, el Ministerio de Relaciones Exteriores 1,7, la Contraloría 1,4, Planificación 15,6, Vivienda 22,7 y COMEX, que supongo que es la OCDE, 43,1. Aquí, ahorita vamos a los que bajan, pero estos suben. Usted acaba de reconocer que hubo un recorte importante, pero ¿qué le parecen los que suben presupuestariamente, don Gerardo? Bueno, qué dicha que saca este gráfico o este cuadro, porque eso me reitera, sí, vea que deuda incluye amortizaciones e intereses, sube 22%, y se lleva de los 20,000 millones de dólares, ya el servicio de la deuda se lleva el 42%. O sea, nosotros no podemos seguir financiando déficit con más deuda, ¿verdad? Pasándonos por encima de la Constitución. Ya, si ese comportamiento exponencial de la deuda sigue así, este año 21 vamos para el 80 y luego pasaríamos como al 92. Entonces, hay que entrarle al tema de la deuda y para eso hay que amortizar. Hay que amortizar la deuda, ya sea por impuestos, por reducción de gastos o por venta de activos. Hay que parar el desangre. ¿Okay? Y luego, sí, don Randall, yo igual, cuando vi ese presupuesto, inmediatamente me di, ¿cómo es posible que planificación, doña Pilar, 15,6% aumento, vivienda, doña Irene Campos, 22,7%, COMEX, que no es el ministro, ¿quién será ahora? 43%. Pero hay un capítulo donde en la exposición de motivos explican, digamos, en el caso de COMEX, que es el más fuerte, sí, es la incorporación a la OCDE, pero además, hay que decirlo abiertamente, el pleito del aguacate nos trae una demanda internacional que se está provisionando un gasto incremental. Y hay otra serie de demandas internacionales por incumplimiento de contratos. Creo que está Industrias de Infinito también ahí metida, que los hace provisionar y claro, eso es un gasto de malas decisiones. ¿Okay? En el caso de planificación es porque este 21 tiene que hacerse el censo nacional y hay otro par de estudios fuertes del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Déjeme ver, en el caso de vivienda había algo similar y en el caso de seguridad, en el caso de la Asamblea Legislativa, de ahí es el alquiler del edificio de 21 pisos. Sí, indudablemente. A mí el que me llama la atención es el MEP. En el caso del MEP, 4,5%, no me acuerdo sinceramente qué habrá ahí. ¿La convención colectiva? No, porque eso... No es la convención, sí. Es un sarcasmo, no es la convención. Sí. No, lo que le quiero decir es que, con todo respeto, yo sí creo que en ese presupuesto que se mandó, y por experiencia propia, y usted mismo lo sabe en sus empresas, siempre hay grasa. Siempre hay grasa. Y entonces uno tiene que jugar el papel de mano. Yo me acuerdo en mis años en el BAC, cuando venía el presupuesto, de ahí salía Logro. ¿Y quién era Logro? Gerardo Corrales, que salía con la tijera, nunca aceptaba los presupuestos iniciales. Tráigame en ese presupuesto con un recorte del gasto de un 15 o un 20%. Ese fue el consejo que nos dio Guti en marzo, pero no lo seguimos. Ahora Liberación lo está pidiendo y aparentemente don Elian mandó ayer una nota que dice que puede recortar 150,000 millones de colones. Me parece un esfuerzo significativo. Eso es prácticamente medio punto del PIB. Solo que pero la pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes? Esa es la pregunta. Porque nótese, aquí hay aumentos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si se hace el censo, yo sé que doña Pilar nos escucha, y bienvenida si me quiera una respuesta, pero sé que, ¿por qué no lo ponemos para el 2022 entonces el censo y listo? O sea,
A lo que me refiero es que uno debería tener medidas menos, digamos, debería sentirse menos atrapado a la hora de tomar medidas, porque hay que reconocerle algo. Bajó, ahí están los que bajaron. Lo que pasa es que pesan mucho menos en el presupuesto. Es decir, cuando usted ve que al Ministerio de Trabajo le bajaron el 37,9%, que el Poder Judicial bajó 0,7%, que el MOP 10,6%, que Salud 12,4%, que Justicia 13%, que el MINAE 24%, que el MAC 8%, que el Tribunal de Elecciones 12,4%, que Cultura 6,4% y que Gobernación 24,2%, uno decía, mira, qué bien, sí bajaron el presupuesto. De hecho, me falta otra tablita de este. Pero el peso relativo en el presupuesto nacional realmente, no es mucho, Gerardo. Sí, ahí sus seguidores, algunos troles me van a atacar, porque, a ver, yo conozco a don Elian desde hace años y sé que es una persona sincera y me consta que él ha estado haciendo esfuerzos para meterle tijera. Lo que pasa es que no es fácil, ¿verdad? Porque de ahí usted vio toda la campaña esta que tiró Prieto y su gente diciendo de ahí, no vamos a poder seguir dando el servicio. O sea, no es asustando. Yo creo que se hizo un esfuerzo, se trajo un presupuesto reducido en el gasto primario, como le digo. El problema está muy fuerte del lado de la deuda, que eso requiere, se está cayendo una reingeniería, que espero que así se haga. Y luego, pues sí, meterle un poco más de tijera, sobre todo de que hay una serie de rubros todavía significativos en viajes, en viáticos, o, por qué no decirlo, Randall, yo se lo mencionaba creo que ayer, cuando uno ve, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hay 410 funcionarios a un salario promedio de 3.600.000 colones al mes, sí, puede ser que se justifique porque vivir en Londres o en el Japón es muy caro, pero son, don Randall, 40 embajadas, 26 consulados. Yo me pregunto, ¿qué le pasa a este país si se toma la decisión de cerrar el consulado de Chinandega? ¿Okay? ¿O qué le pasa a este país si se decide cerrar, qué sé yo, la embajada de Turquía? La abuela mía lo decía, la necesidad tiene cara a caballo. Sí. Entonces, preguntémonos de esas 66 entidades, porque cuando yo pienso en 40 embajadas y pienso en 26 consulados, ¿en qué pienso? En asistentes, en jefes, en diplomáticos, en cócteles, en viajes, en viáticos. Ese es el mensaje que el pueblo está esperando, que el líder tome la batuta y que diga, aquí va tijera. Y ahora sí, una vez metiéndole tijera y una vez democratizando los activos estatales, y aún así falta para poder seguir dando servicios de calidad en educación, en salud, en infraestructura de primer mundo, con gusto se pagan impuestos, pero no es al revés. Claro, de hecho aquí estamos notando cómo en relaciones exteriores aumenta 1,7%. Les contaba a los que baja, también baja el MEIC en 12%, el Ministerio de la Presidencia en 17%, el MISIT en 0,3% y la Defensoría de los Habitantes en 0,3%. Me llama la atención este gráfico compuesto, don Gerardo, porque es el presupuesto 2020 versus el presupuesto 2021. La base son las remuneraciones. El año pasado, este año, la partida más grande de nuestro presupuesto eran transferencias, 38,1%. Este año también, el otro año, será también el más grande, 43,4%, pero nótese cómo las remuneraciones van subiendo. Entonces, el 33,3% del presupuesto, del componente gasto, de 2020 es de 33,3% y el componente de remuneraciones de 2021 es de 34,6%. Y uno dice, qué raro, no hubo inflación, no hubo aumento, se pararon las anualidades, pero el presupuesto para pagar salarios sigue siendo más alto, Gerardo. Sí, don Randall, cuando uno ve esa suma de remuneraciones, lamentablemente de los 10 puntos de déficit que tenemos del 2007 a hoy, prácticamente las remuneraciones se han llevado casi 2 puntos del Producto Interno Bruto por ese artificio legal que se llaman convenciones colectivas, que por cierto las convenciones colectivas en nuestra Constitución dice abiertamente de que aquellos funcionarios que hacen gestión pública no tienen legalidad de hacer convenciones colectivas. Las convenciones colectivas son solamente para los funcionarios de empresas públicas en competencia. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué nadie ha denunciado esto en la sala cuarta?
Resulta que de esas remuneraciones, ya los pluses, que son más de 260, los incentivos salariales son 2.100 millones de dólares y los salarios base son 1.900. Sí, ya le pasó. O sea, ese brinco que usted ve ahí son los pluses. Es que a pesar de que se hagan ajustes salariales de menos de la inflación, como hay porcentajes, ¿verdad?, de otros pluses por ejercicio de anualidades, restricciones de ejercicio laboral, antigüedades, salario escolar, se va acumulando en una bola de nieve y hace que a nivel ya del gobierno central, con la consolidación de 80 entes, vea qué interesante, se consolidaron 80 entes. ¿Cuánta gente sobró? Ninguna, porque no han designado. Sobraron 260, pero los reubicaron. Ah, bueno, sí, usted me dijo que los reubicaron, por eso. Vamos a ver, sobraron, pero ninguno está afuera. Exactamente, y entonces eso hace que el salario promedio para el 2021 sea de 1,5 millones de colones en 150,000 funcionarios. Las transferencias, pues suben ahí, ahí será interesante, hay transferencias que son corrientes y hay transferencias que son de capital. Las transferencias de capital es lo que nos da la diferencia en el largo plazo de ser un país competitivo. Puentes, inversión en carreteras, inversión en aeropuertos, y eso es lo que más se recorta, lamentablemente. Y lo que no se recorta son las transferencias corrientes. ¿Cuántos son las transferencias corrientes? 5,000 millones de dólares. Y de eso, ¿dónde se va? 2,000 millones en las pensiones de 60,000 personas que no cotizaron por esas pensiones. Me van a decir, sí, pero ya eso los diputados lo resolvieron. Pero hay un piso que de acuerdo con un tratado de la OIT no se puede bajar de ese piso. Mentira, yo fui a revisar, ese tratado no dice por ningún lado un piso del 45%, porque si no sería confiscatorio. No, entonces puede seguir pellizcándolas. Lo justo es que si no cotizaron para esas pensiones, unificar esos 16 regímenes ya, consolidarlos en el régimen de validez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, y todo el mundo va a una pensión máxima de 1,600,000 colones cotizando para ella. Yo no veo por qué diferencias en regímenes especiales. Y hay otros 1,000 millones de dólares en esas transferencias que le corresponden al Fondo de Educación Superior, el FES. Y entonces no se vale, porque este estudio no lo hice yo, lo hizo Alberto Trejos, que es profesor universitario, donde dice que más de 400 profesores universitarios en Costa Rica ganan más del doble al año de lo que ganan profesores de Harvard, profesores de Cambridge, profesores de Canadá, de las mejores universidades del mundo. Y yo digo, bueno, si eso fuera, porque efectivamente aquí tenemos el doble de calidad académica en buena hora, claro, pero yo no veo que eso sea así, ¿verdad? Entonces, este es el momento de decir, usted quiere resolver el problema de las finanzas públicas, que dicha que don Randall ya se está uniendo a mí, porque usted tendría que entrarle a remuneraciones, tendría que entrarle a transferencias y tiene que entrarle a intereses y algo más en compra de bienes y servicios, donde están alquileres, viajes, viáticos, publicidad, propaganda. A eso es lo que hay que entrarle. Oiga, ¿dónde vio ese estudio, don Alberto? Qué interesante que está. Yo se lo voy a mandar ahora. Él lo puso en las redes sociales, sacó su rato comparativo, no solamente hizo comparaciones de profesores universitarios, sino que también hizo comparaciones, digamos, de directores o presidencias ejecutivas. Y en todos los casos se ve que nuestros funcionarios incluso están mejor pagados que los funcionarios de Gran Bretaña. Sí, es muy interesante. Me lo manda, porque un día esos quiero invitar a don Alberto a Matices. Y este es el último cuadro que hice, pero es que esto me interesa mucho. Es la calificación que tenemos en Costa Rica. Este es agosto, al 20 de agosto, el corte. Fitch nos da B, Moody's B2, Standard & Poor's B. La perspectiva negativa. Pero usted que lo entiende muy fácil, para nosotros no. Porque para nosotros, el resto de mortales nos dicen B y uno dice, bueno, antes de B está la antes, de ahí estamos. Pero resulta que no. B significa calidad crediticia pobre o dudosa. La capacidad a largo plazo es baja. Es una nota pésima. Estamos a un punto de ser C, que es prácticamente, vea, no le preste ni 5 colones a Costa Rica, don Gerardo. Sí, vamos a ver, en términos muy sencillos, todos pasamos por la escuela y por el colegio. Y entonces sí, cuando entregaban las notas, que eran unas notas amarillas, ¿verdad? Con la firma del profesor y la nota de la mamá.
y a usted le decían 100, usted llegaba corriendo porque había premio. Claro. Y ese día había fiesta en la casa. Bueno, un 100 es AAA. Cuando no hay dudas de la capacidad de pago de un país de hacerle frente a sus obligaciones, es AAA. Okay. Gobierno alemán, digamos, la señora Merkel, ¿verdad? Luego está el 90, digamos, AA. Luego está el 85, una A. Luego está, digamos, el 80, triple B. Hasta ahí, de triple B hacia arriba pasé el curso. Pero de 80 para abajo, que sería ya el doble B, o el caso nuestro, B, que es como un 60, ¿verdad? Ahí me quedé en el curso. Pero ojo, no solamente me estoy quedando, sino que estoy a punto de que me expulsen del colegio, de la escuela, por mal comportamiento de pago, porque pasaría a ser, ¿verdad?, parte de un selecto grupo de países que han incumplido pagos como República del Congo, el Congo, Angola, Zimbabue, Surinam, Belice. Vea que no dije ningún nombre de país centroamericano, porque seríamos el peor país de Centroamérica en cuanto a capacidad de pago de sus obligaciones. A mí, de hecho, viendo la tabla para poder hacer este gráfico, yo decía, por Dios, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En Standard & Poor's, por ejemplo, hay 14 calificaciones mayores que esta. Es decir, somos la calificación número 15 para abajo. AAA, AA más, AA menos, A menos, triple B más, triple B menos, BB más, BB menos, BB más y B. O sea, estamos a punto, digamos, ya incluso salimos de la calidad crediticia cuestionable. Es que estamos en una calidad crediticia pobre o dudosa y estamos a punto de pasar a calidad crediticia muy pobre con posibilidad de impagos. Estamos más cerca del piso, donde hay un impago general, que es la de a volver a estar en las tasas prime, por ejemplo. Sí, claro, para que lo entienda el público, así nos conocen en los mercados internacionales. Nuestros bonos son bonos chatarra, son bonos basura. Así se consideran en los mercados internacionales. Y por lo tanto, claro que la calificación de riesgo sí importa. Yo no entiendo cómo don Marcelo Prieto se dejó de decir un día de estos que la calificación de riesgo no importa. Vea el caso de Panamá. Panamá se mueve en una calificación A más o una calificación triple B más. Y salió a emitir bonos en el mercado internacional hace poco y logró que lo que andaba buscando le ofrecieran 6 veces más. Y captó plata a 40 años plazo a una tasa de interés fija entre un 2 y un 3%. Costa Rica, si saliera hoy, ¿verdad? Aparte de perder 2 veces con la selección de Panamá aquí, que me tiene malísimo, ¿verdad? Si saliera a emitir, a lo sumo nos darían plata a 10 años plazo y a una tasa de interés hoy entre un 10, 11% en dólares. Y si nos hacen un downgrade, yo no sé dónde vamos a parar. Por eso la importancia del Fondo Monetario. La gente tiene que entender que el Fondo Monetario no es por plata. El Fondo Monetario da una imagen de garantía, es un sello de garantía a los inversionistas de que hay disciplina, de que hay transparencia, de que hay orden, pero sobre todo que el fondo se va a encargar de que las reformas estructurales que arreglen las finanzas públicas, ya no doy más a torillo con el dedo, se van a cumplir. Y por eso el periodo de desembolso de las platas del fondo es de 3 años, porque la facilidad empleada tiene que implementarse las medidas en un periodo de 18 a 24 meses. Si no se cumple, se cierra la llave y el mensaje que se tira a la comunidad internacional nos sacaría del acceso al fondeo. Sí, indudablemente. Es como que a usted le pongan una mala nota en su jefe y usted sabe que ya no puede acudir a ningún lado a pedir préstamo. Entonces, imagínese que el Fondo Monetario Internacional es la oportunidad que le da a su jefa de decirle, vea, Randall, usted está mal de plata porque ya, o sea, está a punto de colapsar. Bueno, yo le firmo aquí y le digo a los bancos, no, a Randall sí le preste, no se preocupe aunque vaya para abajo porque ya hizo un trato conmigo. Entonces yo llego al banco, donde el banco normalmente me dice, no le voy a prestar porque usted está manchado por la SUGEF, y le saco una carta a la SUGEF y digo, sí estoy manchado, pero aquí dice que por favor me puede prestar porque yo ya llegué a un arreglo con ellos y estoy cumpliéndolo disciplinadamente. Esa es la importancia. Los $1.700 millones, no quiero menospreciarlo jamás en la vida,
ni 100 ni 50 dólares, pero eso se podría conseguir en otro lado. Lo importante no es el monto del préstamo ampliado, lo importante es el sello de respaldo del fondo tras de nosotros diciendo Costa Rica se está disciplinando. Aunque le confieso, don Gerardo, que si yo fuera al fondo, estaría dudando un montón de decir que Costa Rica es más necia, ¿verdad? Digo, de un momento a otro va a venir. Después sale el ministro de Comunicación ahí con Randall un día y dice que no, que eso está en discusión en la mesa en la mesa. Me dicen que van a ser disciplinados, pero entonces pagaron de más 28 mil millones en el MEP y se comprometen a que no van a recuperar nada. Ese es el compromiso. Pero además no tenemos claro si la propuesta va a ser solo de gasto. O sea, yo realmente, más allá que un negocio para el FMI que podría ser, yo no le veo por qué alguien podría estar interesado en salvarnos cuando somos tan renecios, don Gerardo. Bueno, es que en realidad, aunque la gente cree que es un monstruo, el Fondo Monetario Internacional no es una entidad totalmente con fines de lucro. El propósito del Fondo Monetario es precisamente ayudar a los países como el Banco Mundial de resolver sus problemas estructurales. De hecho, recuérdese, las dos entidades del convenio de Bretton Woods en la Segunda Guerra Mundial. El primero, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, conocido como Banco Mundial, precisamente para prestar plata, para reconstruir, para fomentar el crecimiento. Y en el caso del fondo, originalmente para evitar devaluaciones competitivas que originaran problemas de balanza de pagos. Pero hoy el fondo también ayuda para evitar que un problema fiscal, de desequilibrio fiscal, termine afectando la balanza de pagos, en cuyo caso la variable que cambia ahí es el tipo de cambio, ¿verdad? Ojo con el tipo de cambio. Yo creo que tenemos buenas reservas, yo creo que las reservas están para eso. A propósito, eso me da pie. Alguna gente dice, no, es que tenemos asesores economistas muy buenos que nos dicen que el Fondo Monetario no es necesario porque podemos acudir a las reservas. ¿Y quién le dio a usted autoridad para meterle mano a las reservas monetarias y cambiar títulos de Alemania, títulos de Estados Unidos, ¿verdad?, por títulos del gobierno costarricense? Y cuando haya una subida del tipo de cambio, ¿qué va a hacer el Banco Central? ¿A quién le va a vender esos títulos de Costa Rica y a qué precio? Y si usted no puede parar, ¿verdad?, esas tendencias especulativas, podría ser que haya un efecto temor y que nos veamos metidos en una crisis económica. No, claro. Para eso están las reservas. De hecho, qué dicha que lo toca, porque ahora antes del programa alguien me preguntó, y además voy a decirlo, vi a William Hayden diciendo, el expresidente del Banco Nacional, diciendo que muy fácil, que agarremos una cuarta parte de las reservas internacionales. Y entonces alguien aquí me dijo, Randall, ¿y por qué eso no se hace? Y le dije, suave, es que hay que tomar en consideración dos cosas. Las reservas no es que usted vaya al banco, abre un cuarto y ahí está la reserva, ¿verdad? Digamos, ahí está la plata. Entonces, mira, agarra y pagarle, vení, dame la plata y paguemos esto que está atrasado. Bueno, no, esa plata está invertida con instrumentos internacionales. Pero no solo eso, sino que además cuando yo agarro un billete a mí me hacen gracia los billetes viejos. Déjeme ver si ando uno de 1,000, porque sería lo que anda en la billetera. Ando uno de 1,000 colones, qué éxito. Vea. Antes decían, los billetes, yo no sé si usted se acuerda, decía, aquí donde dice 1,000 colones, decía antes, esto no, decían vale por 1,000 colones ok. Eso significa que esto es papel, por supuesto. Este papel que está aquí, que cuesta 1,000 colones, no es porque yo diga que cuesta 1,000 colones, es porque el banco tiene la reserva para justificar este billete. Si nos basamos en dólares, el banco tendrá $1.80 más o menos ahí guardado para decir que yo tengo esto, ¿verdad? Si ya no tiene esa plata, este billete, que aunque diga 1,000 colones, en la realidad va a valer menos. Es decir, todo el circulante que existe en el país, no, Gerardo, si no, por favor, usted me corrige, todo el circulante que existe en Costa Rica tiene que estar respaldado por las reservas que tiene el banco, ¿es así? Exactamente, qué dicha que lo saca. Hay 8,000 millones de dólares en reservas monetarias internacionales, pero de eso no todo es propiedad del Banco Central. Hay 3,000 millones que es el encaje mínimo legal en dólares, que es aquel porcentaje de los depósitos del público en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados que por obligación se mantiene depositado en el Banco Central. Luego hay 500 millones de dólares que le pertenecen al gobierno central de préstamos que ha recibido del exterior. Y lo que usted llama billetes y monedas, técnicamente la emisión monetaria
de colones que circulan en la economía tiene un respaldo de 2.000 millones de dólares en las reservas monetarias internacionales. De esta manera de que lo que está disponible de las reservas son más o menos 3.000 millones. Y yo también vi a don William, que lo aprecio muchísimo, pero creo que ahí está equivocado. Venir a decir, agarre de ahí 2.000 millones para que le compre bonos al gobierno costarricense y con esos bonos resolvemos ya el problema, primero engaña, porque el tamaño del hueco son 11.000. Nada hace con 2.000, es una cuecha en una plancha. Y dos, ¿verdad? Lo que está haciendo es poniendo en problema al Banco Central, aparte de hacer una ilegalidad, el Banco Central el día de mañana, cuando, no mañana, estos días está interviniendo el Banco Central para sostener el tipo de cambio que ha venido subiendo casi un 5 o 6% en lo que llevamos del año, por la escasez de reservas, por el tema del turismo, ¿verdad? Que se cayó el turismo. Y ahí el Banco Central, ¿qué haría? Agarra los títulos que le recomendó don William de bonos costarricenses y los sale a vender. ¿Cuál es la profundidad del mercado costarricense? ¿Sabe usted, don Randall, de esos 8.000 millones, qué porcentaje está invertido precisamente en títulos AAA y títulos AA? Más del 90% de las reservas de Costa Rica son sumamente líquidas, son sumamente seguras. Si lo pasamos a bonos costarricenses... Sí, sería pasarlo a títulos, a bonos chatarra, ¿no? Sí. Digo, así se llama. Duele mucho decirlo, pero duele mucho, pero así se llama. Junk bonds, nos llaman los junk bonds, bonos chatarra, bonos especulativos. Ok. Don Gerardo, bueno, ya quité la presentación que preparé. ¿A usted qué le parece lo que está pasando en la Asamblea Legislativa? Porque yo tengo el balance de las dos versiones, ¿verdad? Entonces tengo diputados que me dicen, es que es una barbaridad, Randall, porque el gobierno manda un presupuesto donde se le puede cortar más si no les da la gana de recortar el gasto. Y tengo otros diputados que me dicen, suave, Randall, es que aquí lo que están haciendo es que están recortando a lo loco y están pasándole tijera a cosas que no podemos fallar y que incluso incumplen los derechos. Y esto, más allá de la orquestación esa tan burda que hizo el Ministerio de la Presidencia, que hasta las oficinas que no mandaban correos hace años empezaron a mandarlo ayer, más allá de eso, ¿cómo ve usted lo que está pasando? ¿De cuál lado se tira más, don Gerardo? ¿De que efectivamente el gobierno no quiere recortar o de que estamos recortando a lo loco? Es que, vamos a ver, a la Asamblea Legislativa, por orden constitucional, lo que le corresponde es aprobar o improbar el presupuesto. Entonces, la tarea de presentar presupuestos, dice la Constitución, razonables, equilibrados, transparentes, le corresponde al Ejecutivo. Entonces, a mí me parece, con todo respeto, que los señores ministros y los señores del Tribunal Supremo de Elecciones, Asamblea Legislativa, etcétera, tuvieron que haber hecho la tarea con sus presupuestos de previo y sabiendo que hay una situación de crisis fiscal, no de ahora, que se viene de atrás, se tuvo que hacer un ejercicio de eficiencia, de crisis y decir dónde puedo recortar. Vea lo siguiente, son 150,000 funcionarios. Yo me pregunto, ¿quién ha hecho el ejercicio para decir requerimos 241 funcionarios de alto nivel superior, requerimos 212 de carácter ejecutivo, requerimos 7,300 de carácter administrativo, requerimos 25,000 profesores universitarios, requerimos 11,000 técnicos, requerimos 68,000 docentes, requerimos 600 artísticos, requerimos 22,000 policías, requerimos 17,000 de servicio? Pero el detalle no de cabezas, sino dónde está la plata, cómo es que se distribuye la masa salarial en esa escala, no viene. Y yo lo he estado pidiendo, pero ahí no me lo dan. Entonces, a mí me parece, con toda la transparencia, de que la tarea no se hizo bien, que hay todavía grasa y que se puede presentar un presupuesto mejorado para que entonces los diputados hagan la tarea de aprobar o improbar ese presupuesto. Don Gerardo, si cuando usted era gerente del BAC, yo llegaba a sacar un préstamo hipotecario más alto que mi capacidad de pago, pero yo intentaba convencerlo a usted de que tenía la capacidad para pagarlo, pero llegaba con el jeans todo roto, los zapatos rotos, llegaba a la hora, a las 2 de la tarde, a la hora que debería estar trabajando para tener el poder adquisitivo.
¿esas señales le hubieran hablado a usted que no tenía la capacidad de pago? Obviamente, y se lo puedo decir después de 30 años de experiencia, por más constancia salarial, por mejores estados financieros, el banquero per se es desconfiado, desconfía hasta de la misma sombra. A mí hay un sexto sentido que me dice no me huele bien, no parece que Randall tenga la capacidad de pago, pero además lo más importante para mí en mi carrera fue, no es plata mía, es plata de mis depositantes. Si la plata fuera mía, yo pongo en riesgo mi dinero en este señor que no tiene capacidad de pago. La primer responsabilidad fiduciaria que le da el Código de Comercio a cualquiera es la de ser un buen padre de familia, cuidar los ahorros como si fueran un hijo. Sería irresponsable yo de utilizar esos recursos escasos que no me pertenecen, que vienen por la vía, en este caso, de impuestos, para financiar gastos de que son superfluos o que son ineficientes o que destruyen valor. Me parece que estamos hablando de lo mismo. Es el problema económico de siempre. Los recursos son escasos y de uso alternativo, y las necesidades son diversas e ilimitadas en el tiempo. Alguien tiene que decidir, alguien tiene que priorizar qué vamos a producir, cómo vamos a producir y para quién vamos a producir. Me parece que esa discusión técnica no se ha venido dando, no de esta administración, seamos conscientes. Por eso dije, del 2007 para acá venimos cosechando déficit, y la manera de cerrar esos huecos ha sido con más deuda. No se le quiso entrar en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Si se llegó a un acuerdo Tom Solís y doña Laura, tal vez no estaríamos en estas, pero Juan Carlos Mendoza se empecinó en que no, y luego vino Henry Mora y don Luis Guillermo Solís diciendo, ¿cómo problema de finanzas públicas? No hay tal problema. Se recetaron un presupuesto con un aumento del 20%. O sea, es que tenemos memoria corta. Ha habido mucha irresponsabilidad. Por eso cuando yo veo a este señor firmando ahí una carta con el resto de presidentes diciendo, llamo a la institucionalidad y demás, por Dios, no nos chupemos el dedo. Gerardo, permítame ir a una pausa y regresamos. Vaya pensando una canción. Ok. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos. Matices. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 24 minutos. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña hoy don Gerardo Corrales. Me queda un minuto de tiempo en el programa y quería, don Gerardo, compartirle algo. Esta mañana recibí un comunicado del Ministerio de Hacienda que realmente en medio de la situación tan triste me hizo mucha gracia. Ahora que estábamos hablando, digamos, de los simbolismos y de los mensajes que estamos dando, la gran noticia de Hacienda hoy es que el déficit financiero evoluciona según lo proyectado por Hacienda. O sea, es decir, ya me pareció un poco maquiavélico el no lamentar el déficit financiero, sino en decir, bueno, avanza según lo que proyectamos. Por supuesto, se va cayendo todo. Esos mensajes, junto con un mensaje de una negociación secreta, de una convención colectiva, que yo insisto con eso, es lo que no me cuadra en este enorme rompecabezas, don Gerardo. Bueno, yo creo que lo que quieren decir es que recuerde que tuvo una polémica entre el exministro Chávez y don Elian Villegas, porque el exministro Chávez salió a decir que el déficit financiero este año iba a ser 11.5%, y le contestó don Elian diciendo que el déficit va a ser 9.3%. Lo que yo no he visto el comunicado, lo que creo es que está ratificando es que los números de septiembre confirman su estadística de 9.3, que sí, qué bien, pero sigue siendo un déficit alto, ¿verdad? Es un déficit que nos causa problemas. Lo que sí tiene molesta a la comunidad, y es como una bofetada, es esa firma de una convención colectiva, incluso con presencia como testigo de honor del presidente. Eso sí, yo creo que en este momento de crisis y que estamos viendo a ver por dónde se recorta, y usted lo explicó muy bien en ese video, todos los beneficios que se le dieron a los sindicatos de los educadores, me parece que no viene a tono y no corresponde, y que el presidente debería rectificar, o alguien. No sé, aquí habría que preguntarle a un constitucionalista si alguien puede denunciar esta convención colectiva, como lo hizo en su momento los liberales, Claro.
Yo creo que mucho de eso hace falta, de gente que tome la iniciativa y que denuncie estas convenciones colectivas en la sala. Sí, de hecho, hace un instante el PUSC tomó la decisión de pedir a la Contraloría que interviniera en esa. En particular, yo no dudo de que alguien deba estar saliendo corriendo ya a la sala constitucional, que ya ha generado jurisprudencia respecto a beneficios irracionales y desproporcionados. Lo que yo sigo sin entender es a quién se le ocurre negociar con una convención colectiva en secreto, anunciarlo en un momento como este y embarcar al presidente haciéndolo testigo de honor. Por ahí me contaron lo logré confirmar, que el señor del SEC, el representante del SEC que firmó la convención colectiva, es el representante del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva del Banco Popular, don Gilbert Díaz. Bueno, eso habla de vasos comunicantes. Don Gerardo, le agradezco muchísimo, además, que nos acompañe. No, a usted, don Randall, muchas gracias. Perdón, una pregunta así personal, que entre usted y yo. Después de que hizo pública la carta, nadie lo ha llamado en serio, así como decía, ay, don Gerardo, perdón que no le hayamos respondido. Oficialmente yo no he recibido respuesta. Sí tuve un mensaje que agradecí mucho, de don Rodrigo Cubero. Don Rodrigo Cubero sí me contestó algunas cosas, me reconoció, por ejemplo, que la idea de democratización de los activos estatales o que la idea de reingeniería financiera no las tenía, que le llamaba la atención, que las estaba considerando, y luego sí me preguntaba algunas dudas de cómo había sacado algunos números, y yo le ofrecí que claro, que con gusto nos podemos sentar, que la idea, creo yo, es esa, generar ideas y verlas en números, para rápidamente llegar con una contrapropuesta más balanceada para ir a negociar al fondo. Es la única conversación que yo he tenido. Bueno, por lo menos ya hay una, don Gerardo, y gracias por su transparencia de contarme. ¿Qué canción escogió para irse? Yo estos días he estado muy tenso. A mí me gusta muchísimo la música. Yo lo que hago es coleccionar todo tipo de música, en discos duros, en videos, etcétera. Entonces, si tienen ahí un tenor peruano, que es Juan Diego Flores, una canción mexicana que se llama Cucurrucucú Paloma. Don Glenn Montero, creo que es quien está sí está ahí, Glenn, es quien está hoy en controles. Yo nada más les anuncio que a las 7 de la noche tendremos la tercera emisión de Noticia Monumental, que se queden con nosotros, y don Glenn, usted me dice si la encontró, y si no me va a sonar en cuestión de 5 segundos el teléfono de la oficina, para ver si la tenemos. Ya viene esta tarde, quédese con nosotros, después de esta tarde vendrá, pelando el ojo. Ahí está, don Gerardo, muchas gracias, feliz tarde. Hasta luego, gracias Randall, que pasen muy bien, me quedo escuchando la canción. Así será, gracias.